Evangelio de hoy. Sábado 19 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículo 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos salieron y se confabularon contra Jesús para acabar con él. Pero Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Muchos lo siguieron, y los curó a todos. Pero les prohibió que lo descubrieran. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías: miren a mi siervo, a quien sostengo. Mi elegido, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Y anunciará el derecho a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La decisión oculta de destruir al justo. El texto del Evangelio según San Mateo que nos ocupa hoy comienza con una declaración alarmante, pero tristemente reveladora de la dureza del corazón humano ante el bien que desborda toda comprensión. Los fariseos salieron y se confabularon contra Jesús para acabar con él. Esta frase no solo introduce un punto de inflexión en la oposición a Jesús, sino que evidencia cómo la luz que él irradia comienza a molestar a quienes están atrapados en las tinieblas del legalismo, la hipocresía y el poder mal entendido. No es una diferencia de opiniones lo que provoca esta conspiración, sino el hecho mismo de que la compasión, la misericordia y la verdad encarnada desafían la estructura de dominio que los fariseos representaban. Subtítulo: El silencio elocuente del Hijo. Jesús, conocedor del corazón humano, no responde con confrontación ni con juicio verbal. Se retira. Este gesto, lejos de significar cobardía o evasión, es un acto profundo de sabiduría y de fidelidad a su misión. Jesús no busca provocar ni encender odios, sino cumplir los designios del Padre en el tiempo y el modo que Él ha dispuesto. Al retirarse, sigue revelando una dimensión de su amor. Aquel que no se impone, sino que se ofrece. Y es entonces cuando los enfermos, los débiles, los necesitados lo siguen. La luz no puede ocultarse del todo. Y quienes caminan en tinieblas la buscan aún en medio de la persecución. Subtítulo: El reino que sana sin propaganda. El evangelista nos dice que Jesús los curó a todos, pero les prohibió que lo descubrieran. Este detalle nos introduce en la lógica del reino de Dios, diametralmente opuesta a la lógica de la publicidad y del reconocimiento mundano. Jesús no quiere que su misión sea distorsionada, reducida a milagros o signos externos, y menos aún que se construya en torno a él un movimiento que ignore la cruz. Él sabe que su camino no será entendido si se convierte en espectáculo. Por eso pide silencio. El reino crece en lo oculto, como la semilla que cae en tierra y muere para dar fruto. Subtítulo: El rostro del siervo. El evangelista, guiado por el Espíritu, acude al profeta Isaías para ofrecer el verdadero retrato de Jesús. No uno idealizado ni triunfalista, sino uno profundamente real. Divinamente humilde, enteramente entregado. Miren a mi siervo, a quien sostengo. Mi elegido, en quien se complace mi alma. En esta declaración resuena el eco del bautismo del Señor, cuando el Padre declara su complacencia en el Hijo. Pero ahora,
En el contexto de la amenaza de muerte y el rechazo. La figura del siervo revela la vocación a padecer. A ser instrumento de redención por medio del sufrimiento. Subtítulo: La suavidad del espíritu. Isaías describe a este siervo como alguien que no grita, que no disputa, que no impone su voz. Este silencio no es indiferencia ni debilidad, sino el lenguaje más profundo del amor. Es el Espíritu quien lo guía. Y el Espíritu no se impone, no avasalla, no invade. El Espíritu se posa como paloma. Actúa desde dentro. Transforma con ternura. Por eso el siervo actúa así. Desde una autoridad que nace de la obediencia, no del poder. Subtítulo: La caña quebrada y el pábilo vacilante. Estas dos imágenes, la caña cascada y el pábilo vacilante, son de una ternura infinita. Nos hablan de la fragilidad humana, de las heridas invisibles, de las vidas que están a punto de quebrarse del todo. Jesús, el siervo, no las ignora ni las remata. Las sostiene. No apaga al que ya casi no tiene llama, sino que protege su chispa. Este es el estilo de Dios. No doblegar a los débiles, sino sanarlos desde dentro. Restaurarlos con amor. ¿Quién no se reconoce alguna vez como una caña a punto de romperse? ¿Quién no ha sentido que su luz casi se apaga? Y sin embargo, ahí está Él, esperando con infinita delicadeza. Subtítulo: El derecho como plenitud del amor. Isaías continúa diciendo que este siervo anunciará el derecho y lo implantará. No se trata de una justicia punitiva o vengativa, sino de la restauración del orden querido por Dios. En Cristo, el derecho se convierte en compasión, en sanación, en dignidad de vuelta al oprimido. Y su victoria no será parcial, porque llegará hasta el confín de las naciones. No hay límite a la extensión de su amor. Todos están invitados a entrar en este reino donde la justicia no es castigo, sino abrazo. El silencio elegido por el siervo. Jesús se retira. No responde con escándalo ni con violencia a la conjura de muerte. No levanta la voz para denunciar el complot, ni pretende movilizar multitudes en su defensa. Prefiere el camino del silencio elegido. Ese silencio que no es pasividad, sino profundidad. Es el silencio del que conoce los tiempos de Dios y no se deja arrastrar por los tiempos del mundo. Es el silencio del que sabe que su hora aún no ha llegado, y que la voluntad del Padre se cumplirá no por la fuerza, sino por la fidelidad. La discreción de su poder. A diferencia de los que buscan ser vistos, Jesús no grita en las plazas. No compite por atención ni se impone por escándalo. Su presencia es transformadora, pero no ruidosa. Es la presencia del amor que cura y que, después de sanar, pide silencio. Es el poder que actúa sin ostentación, que busca levantar al caído sin hacerlo sentir avergonzado. Su poder es humilde, y por eso, auténticamente divino. La esperanza para los que ya no esperan. La caña cascada, el pabilo humeante. ¿Qué imágenes más dulces y reales de nuestra fragilidad? ¿Cuántas veces sentimos que ya no damos más? Que estamos quebrados por dentro. ¿Que apenas queda un soplo de fe en nosotros? Jesús no nos quiebra más. No apaga lo poco que queda. Él reanima. Él restaura. Él devuelve al corazón su latido cuando parecía extinguido.
En su corazón caben todos los cansados. Justicia sin violencia. Jesús lleva adelante el juicio. Pero no como lo entienden los hombres. Su justicia no condena, libera. Su juicio no destruye, ilumina. Él trae un juicio que revela el corazón, que desenmascara la mentira. Pero no para humillar, sino para invitar a la conversión. En sus manos, la justicia no es instrumento de venganza, sino de reconciliación. Su hora se mide con misericordia. Jesús no apresura los tiempos. No exige que el pabilo arda con fuerza inmediata ni que la caña vuelva a ser fuerte de golpe. Él espera. Su paciencia es el reflejo del amor eterno. Espera a que el corazón herido se atreva a confiar. A que el pecador crea que aún puede empezar de nuevo. La prisa del mundo no tiene poder sobre él. La misericordia marca el ritmo de su actuar. Una esperanza para todos los pueblos. En su nombre esperarán los pueblos. No solo Israel. No solo los justos. No solo los que cumplen, sino todos. Los que aún no lo conocen. Los que viven lejos de la fe. Los que nunca oyeron su voz. Todos ellos también están invitados a esperar en su nombre. Es una promesa universal. Jesús no es posesión de un grupo, sino don para la humanidad entera. El secreto de la verdadera fuerza. Hay una paradoja en este Mesías. Es fuerte, pero no violento. Es poderoso, pero no se impone. Tiene autoridad, pero la ejerce desde la humildad. ¿Qué nos dice eso sobre nuestro modo de actuar? ¿Cuántas veces confundimos fuerza con dominio? ¿Verdad con gritos? ¿Justicia con castigo? Jesús nos enseña que el camino de Dios es otro. Es el camino del amor que transforma desde dentro. Rechazo que no desvía su misión. Aunque el rechazo es fuerte. Aunque ya hay quienes lo quieren muerto. Jesús no abandona su misión. No se amarga, no busca venganza, no desiste. Él continúa haciendo el bien, curando, consolando, predicando con una ternura que desarma. Su fidelidad no depende del aplauso humano, sino de su amor por el Padre y por la humanidad. El eco profético de Isaías. Mateo recuerda al profeta Isaías para mostrarnos que todo esto ya estaba anunciado. Jesús es el cumplimiento de la promesa. No una improvisación. El siervo de Yahvé toma rostro en Jesús de Nazaret. Y ese rostro no es imponente, sino compasivo. La profecía se hace carne en su manera de amar. En su ternura con los débiles. En su entrega silenciosa. La promesa que no defrauda. Esperar en su nombre no es esperar en vano. Es tener la certeza de que Dios no olvida. De que su justicia llegará, pero sin destruir. Sin humillar, sin aplastar. Es confiar en que hay un amor que no apaga ni condena, sino que restaura. Es saber que, aunque la caña esté rota y el pabilo apenas humeando, Él está ahí, sosteniéndonos, sanándonos, conduciéndonos con infinita ternura. La mansedumbre que transforma, Jesús no se impone por la fuerza, ni levanta la voz en la plaza pública. Su estilo es el del siervo que camina entre los hombres con humildad. Esta mansedumbre desconcierta al mundo, que espera siempre el poder que arrolla y no el amor que espera. En una cultura que aplaude al que grita más alto, al que aplasta al débil, Jesús escoge el silencio fecundo.
Escoge no responder con violencia a quienes ya traman su muerte. Su corazón manso se convierte así en semilla de redención para todos. La justicia que no destruye. Cuando Mateo recuerda que Jesús proclamará la justicia, no habla de una justicia de venganza, sino de una que restablece la dignidad del oprimido. Es una justicia que no apaga la mecha humeante, ni quiebra la caña cascada. Esta imagen expresa el estilo divino, un modo de actuar paciente, delicado, capaz de ver belleza y potencial incluso en lo débil, en lo deshecho, en lo aparentemente perdido. Jesús no viene a destruir, sino a sanar. Y esto desarma las expectativas de muchos que esperaban un Mesías guerrero. El silencio del hijo obediente, en el relato se dice que Jesús se retira al saber del complot. No huye por miedo, sino por fidelidad al tiempo del Padre. No busca el enfrentamiento directo, no se deja llevar por la tentación de demostrar quién tiene razón. Se oculta, sí, pero no deja de sanar. Esta es la lógica del reino, actuar desde lo escondido. Desde lo pequeño, desde lo que no hace ruido. Jesús revela así su total adhesión al plan del Padre. La paradoja del siervo glorioso. El siervo de Yahvé, citado por Mateo, aparece como figura profética en Isaías. Y en Jesús se encuentra cumplimiento pleno. Pero este siervo no domina, sirve. No destruye, edifica. No se exalta, se abaja. Y es precisamente por eso que se convierte en esperanza para las naciones. Esta inversión de valores evangélicos nos obliga a revisar nuestras propias lógicas de éxito, influencia y autoridad. El reino que avanza en lo oculto. Jesús continúa curando a los enfermos, pero lo hace sin buscar publicidad. Manda que no lo den a conocer. No necesita reconocimiento humano. El reino no se anuncia con trompetas, sino con actos de amor silencioso. En este gesto hay una enseñanza profunda, lo más grande del reino. Sucede en lo oculto, en lo que no se aplaude, en lo que no se ve. La fidelidad hasta el final, Jesús sabe que su camino lo lleva a la cruz. Lo acepta con entereza, con serenidad. No se apresura, pero tampoco se detiene. No corre hacia el sacrificio, pero lo abraza con confianza. Esta actitud revela una fidelidad inquebrantable. Enseña que cumplir la voluntad del Padre no siempre trae seguridad ni éxito humano, pero sí plenitud de vida. Esperanza para todos los pueblos. En su nombre esperarán las naciones. Esta frase final del pasaje abre una ventana inmensa. Jesús no es solo esperanza para un pueblo, sino para todos. La universalidad de su misión se va desplegando lentamente. Como una semilla que germina en silencio. Incluso cuando parece oculto, incluso cuando es rechazado, sigue siendo luz para los que buscan. La paciencia de Dios. Jesús no apura el juicio, no castiga a los fariseos en su complot. No condena a los que no lo entienden. Espera. Da tiempo. Su paciencia revela la infinita misericordia del Padre. ¿Cuántas veces nosotros queremos respuestas rápidas? Soluciones inmediatas, triunfo sin demora. Pero el estilo de Dios es lento, porque es profundo. Su paciencia es signo de su amor. La ternura con los frágiles, Jesús no desprecia a los débiles, ni los ignora. Más aún, son los preferidos de su corazón. El Evangelio nos muestra una y otra vez que los frágiles, los descartados, los invisibles son los primeros en el reino.
Él los recoge, los cura, los acoge, y en ese gesto nos muestra el rostro del Padre. Esta ternura es una invitación a revisar cómo tratamos nosotros a los que no cuentan. La fuerza del Espíritu. El texto menciona que sobre Jesús está el Espíritu de Dios. Esa unción no es solo un símbolo, sino una fuerza real que guía cada paso. El Espíritu no lo empuja al espectáculo, sino a la discreción. No lo mueve a gritar, sino a sanar en silencio. Y es el mismo Espíritu que hoy actúa en la Iglesia. Y que quiere hacer de nosotros siervos humildes. Que curan, que callan, que esperan. La fragilidad del siervo, expresión de poder divino. Jesús no necesitó imponer su autoridad con gestos dominantes ni con discursos altisonantes. Su fuerza no estaba en la violencia de sus acciones, sino en la quietud de su presencia. En la imagen del siervo que no grita ni rompe la caña cascada. Descubrimos la pedagogía de un Dios que obra sin alarde. Que se acerca con ternura y que restaura con misericordia. Esa caña quebrada no se descarta, se atiende. Esa mecha vacilante no se apaga, se reaviva. Así actúa Jesús con cada alma herida. Con cada historia a punto de apagarse por la desesperanza. La justicia como fidelidad al corazón de Dios. El texto resalta que este siervo hará brillar la justicia. Y esta palabra no remite a la justicia punitiva o legalista, sino a la justicia de Dios, una justicia salvadora. Que sana, que libera, que perdona. Que ofrece nueva oportunidad. Jesús viene a revelar esa justicia que no castiga sino que repara. Que no condena sino que redime. Y lo hace sin imponerla a la fuerza, sino proponiéndola con el testimonio de su vida. Por eso el siervo no discute. No levanta la voz. No humilla a nadie. La esperanza que renace desde lo pequeño. En su nombre esperarán las naciones, dice el profeta. Y esa esperanza no brota de una demostración de poder, sino del testimonio silencioso de un amor que no se cansa. Es en la figura del siervo humilde donde las naciones podrán descansar su anhelo de justicia, su sed de verdad, su hambre de paz. Jesús se convierte en el centro de esperanza de un mundo herido. Porque en él no hay amenaza, sino ternura, no hay exclusión, sino acogida. No hay violencia, sino reconciliación. La resistencia del amor callado. El Evangelio nos muestra que, frente al deseo de eliminarlo por parte de los fariseos, Jesús no responde con enfrentamiento directo, sino con una retirada que no es huida, sino un acto de fidelidad a su estilo de amor. Él sigue haciendo el bien, sanando, liberando, aunque en silencio. Su silencio no es ausencia, sino presencia humilde. Su retiro no es debilidad, sino fortaleza que elige no responder con las armas del enemigo. El valor redentor de la compasión. Muchos lo siguieron, dice el Evangelio. Y Él los curó a todos. Es decir, su compasión no conoce límites ni filtros. Jesús no selecciona a quien sanar. No impone condiciones. Su amor se extiende a todos, particularmente a los que el sistema religioso y social había dejado fuera. En esa actitud se revela el corazón de Dios, que no se deja atrapar por estructuras cerradas, sino que se desborda como río de misericordia, en dirección a los más necesitados. No imponer, sino despertar. Jesús les encargó que no lo descubrieran. Esta consigna de silencio no es estrategia humana,
sino coherencia con su misión. Él no busca fama. No quiere seguidores fascinados por milagros, sino discípulos transformados por el amor. Su estilo discreto quiere despertar la fe, no imponerla. Quiere que el corazón se conmueva, no que se someta por obligación. En ese gesto, Jesús revela una pedagogía divina. Dios actúa sin presionar, esperando que la respuesta brote libre desde lo profundo del alma. La discreción como lenguaje de Dios. En un mundo ruidoso, donde se busca ser visto, Jesús nos propone el lenguaje de lo oculto, de lo discreto, de lo escondido que transforma. Él no necesita publicidad porque su verdad se impone con la fuerza del amor. Sus gestos sencillos, sus palabras tiernas, su cercanía a los marginados, son más poderosos que cualquier grito. Esta lección sigue vigente. No necesitamos ser notorios para ser fecundos. Ni necesitamos ruido para manifestar la presencia de Dios. El reino en lo oculto y pequeño. Así como la semilla del reino crece sin que el sembrador sepa cómo. También el actuar de Jesús, silencioso y eficaz, revela que el reino avanza sin alarde. Cada gesto de bondad, cada acto de perdón, cada mirada de compasión, hacen presente ese reino que no se impone desde fuera, sino que brota desde dentro. Jesús no quiere súbditos, sino hijos. No busca vasallos, sino hermanos. Por eso su modo de actuar es coherente con ese reino de amor, justicia y paz. Un modelo para la Iglesia. Este Evangelio interpela también a la Iglesia. ¿Cómo anunciar a Jesús? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué actitudes? Si el Señor se presenta como un siervo humilde, la comunidad cristiana no puede actuar desde el orgullo, la imposición ni la condena. Estamos llamados a ser también cañas quebradas que saben comprender a otras, y mechas vacilantes que no apagan a las demás, sino que alientan el fuego del Espíritu. La misión, reflejar la mansedumbre del siervo. Cada discípulo está invitado a asumir el estilo del siervo. No gritar, no destruir, no apagar, sino acompañar, restaurar, levantar. Nuestro testimonio será más elocuente cuando sea más fiel a la mansedumbre de Cristo. Cuando optamos por el silencio que consuela, por la palabra que anima, por el gesto que acoge. Entonces el Evangelio se hace carne otra vez. No hace falta imponerse. Basta con amar como Él ama. Jesús, presencia silenciosa que no quebranta. En un mundo ruidoso y agresivo, donde la violencia suele imponerse y el más fuerte intenta avasallar al más débil, la actitud de Jesús resplandece por contraste como una luz suave pero constante, como un susurro que alcanza el alma. Él no grita, no vocifera en las plazas. No exige ser visto ni reclama privilegios. Su paso es humilde, casi desapercibido a ojos del mundo, pero profundamente transformador en los corazones abiertos. Esa discreción no es debilidad, sino fortaleza contenida, dominio de sí, y fidelidad a una misión que se sostiene no en las armas ni en la presión, sino en la verdad y la misericordia. La caña cascada y la mecha vacilante. Las imágenes que ofrece el profeta, la caña cascada y la mecha humeante, revelan el tipo de personas por las que Jesús se interesa con especial ternura. Él no ignora a los fuertes, pero su corazón se inclina de manera especial hacia quienes están a punto de romperse.
hacia aquellos cuya luz apenas titila, y que el mundo considera prescindibles o fracasados. ¿Cuántas vidas marchitas encuentra Jesús en su andar? ¿Cuántos corazones heridos toca con su mano sin herirlos más, sino dándoles el calor que necesitan para no extinguirse? Su ternura es eficaz, no paternalista ni condescendiente. Él no quebranta lo que ya está roto, ni apaga lo que casi no arde. Más bien cura, sopla vida, restaura. No vociferará en las calles. El Evangelio subraya que Jesús no impone su reino como un caudillo político ni como un predicador sensacionalista. No busca los aplausos, ni arma espectáculos para llamar la atención. Él habla al corazón. Y lo hace en el silencio de una presencia constante y fiel. En una época en que todo parece necesitar promoción, viralidad o fama, Jesús enseña el valor de lo escondido, del crecimiento lento, de la semilla que se pudre en la tierra antes de brotar. Su reino avanza como levadura en la masa. Invisible pero real. Lo verdaderamente transformador no necesita alarde, sino verdad, amor y paciencia. Hasta que haga triunfar la justicia. El aparente silencio de Dios no es abandono. Jesús camina con calma, pero con firmeza, hacia el cumplimiento de la justicia del reino. No se detiene ante el rechazo ni se rinde ante la persecución. Él sabe que el amor es más fuerte que el odio, que la luz vence a las tinieblas, y que la verdad resiste todos los embates. Su fidelidad a la justicia no es ideológica, sino evangélica, está centrada en el bien del ser humano, en su restauración, en su dignidad como hijo del Padre. En su nombre esperarán los pueblos. Jesús no es un Mesías exclusivo de un grupo privilegiado, sino el Salvador que viene a reunir a toda la humanidad. Su nombre es esperanza para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas las culturas. Esta universalidad no borra lo particular, sino que lo integra y lo trasciende. El corazón de Cristo no conoce fronteras ni levanta muros. En él, la humanidad encuentra su unidad profunda. Más allá de diferencias de idioma, raza, historia o condición. Y su reino no se impone con violencia, sino que se ofrece como esperanza para quien desee acogerlo. El susurro que transforma la historia. Jesús no clama en las plazas, ni alza su voz para que todos lo escuchen por imposición, sino que actúa como una brisa suave, que acaricia el alma y la convence sin violencia ni estrépito. En un mundo saturado de ruido, de discursos agresivos y de poderes que se imponen a gritos, la actitud del Señor es radicalmente distinta, profundamente liberadora, revolucionaria sin necesidad de alborotos. Porque es la fuerza del amor silencioso el que puede rehacer el corazón más herido y redirigir la historia desde el interior, no desde el escándalo externo. El fuego que no apaga la mecha. Esa mecha que humea que parece ya extinguida, que otros dan por inútil, es respetada y protegida por Jesús, porque sabe que hay vida aún en ella, aunque apenas visible, aunque sin fuerza para brillar. Esas almas rotas, esos corazones apagados por el dolor o por el pecado, no son descartables para el Maestro, sino que son precisamente los que más merecen su ternura, su calor, su tiempo, en lugar de apagarlos con exigencias o rechazos. Él los acompaña hasta que el fuego vuelva a arder desde dentro.
con dulzura sin romper lo que ya está a punto de quebrarse. La esperanza que no se quiebra. La caña cascada, la estructura frágil y resquebrajada. No es eliminada por el Señor, sino sanada, vendada y sostenida. Esta imagen bíblica encierra una de las promesas más consoladoras del Evangelio. Nadie está tan roto como para que Dios lo deseche. Nadie ha caído tan bajo como para que su misericordia no lo alcance. Jesús no solo viene a fortalecer lo fuerte, sino a restaurar lo débil, a levantar lo caído, a hacer resplandecer lo que ha sido olvidado por todos, excepto por Él. Justicia sin violencia. El Evangelio subraya que Jesús establecerá la justicia, no por la fuerza, sino por la fidelidad. No romperá ni apagará, hasta que haya establecido plenamente el orden del reino, que no es un sistema legal, sino un modo de vivir donde reina el amor, la compasión y la dignidad para todos. El triunfo de esta justicia no será inmediato, ni espectacular, pero sí profundo, duradero y transformador. Él no busca conquistar estructuras sino corazones. El Hijo en quien el Padre se complace. La afirmación del Padre acerca de Jesús: este es mi siervo, mi elegido, en quien me complazco. Revela no solo la identidad divina del Señor, sino también el modelo de obediencia humilde que Él encarna. No es el Mesías glorioso y guerrero que muchos esperaban, sino el siervo de Yahvé que carga con los dolores del mundo, que actúa sin vanagloria, y que se deja llevar por la voluntad del Padre hasta el extremo. En su anonadamiento, el Padre se complace y en su silencio la salvación avanza. Las naciones esperarán en Él. Este versículo cierra con una proyección universal del reino, recordándonos que Jesús no vino solo para un pueblo, ni para un grupo selecto, sino para todas las naciones. El Evangelio se extiende más allá de las fronteras de Israel, más allá de los límites étnicos, culturales o religiosos, para abrazar a todo ser humano que desee acoger su luz. En Jesús las esperanzas de los pueblos encuentran sentido, dirección y plenitud. Porque Él es la paz que no defrauda, el descanso que no engaña, silencio lleno de significado. El silencio de Jesús no es vacío ni es una falta de acción, sino una forma nueva de responder a la injusticia, al rechazo, a la incomprensión. Es el silencio del que sabe que su misión no depende de los aplausos, ni de las estadísticas, sino de la fidelidad a la voluntad divina. Calla cuando lo persiguen. Se retira cuando lo quieren destruir. Pero nunca abandona su propósito. Nunca deja de amar. Nunca deja de dar vida. Incluso desde la cruz. El corazón que sostiene la historia. Jesús sostiene la historia del mundo no con la espada, sino con su corazón traspasado. No responde al odio con odio, ni a la violencia con fuerza, sino con una fidelidad que sobrevive a todo. Esa fidelidad es la que mantiene viva la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y es la razón por la que nosotros también podemos confiar, esperar y seguir caminando, incluso cuando todo parece perdido. La lógica del reino. En este pasaje de Mateo, queda expuesta una lógica que es contraria a la del mundo. Mientras el mundo descarta lo frágil, Dios lo elige. Mientras el mundo impone fuerza, Dios actúa con ternura. Mientras el mundo exige gritos,
Dios susurra. La lógica del reino es la del amor que respeta los tiempos. Que no arranca de golpe las malas hierbas. Que da oportunidades. Que confía en lo que aún puede florecer. Jesús, el Mesías de la esperanza silenciosa. En la imagen del siervo elegido por Dios que no grita. Que no vocifera, que no hace alarde de su poder. Encontramos una profundidad insospechada. Sobre la verdadera identidad del Mesías. Frente a un mundo que muchas veces espera respuestas espectaculares. Gestos llamativos o demostraciones impactantes de autoridad. Jesús se muestra en el silencio de la compasión. En la discreción del amor verdadero. En la ternura que no quiebra la caña cascada. Ni apaga la mecha que aún humea. Y es precisamente en ese modo humilde de actuar donde se revela el rostro más puro del Padre. El rechazo no detiene su misión. Los fariseos decidieron buscar su muerte. Sin embargo, Jesús no se confronta con ellos como uno que quiere demostrar superioridad, sino que se retira. No por miedo, sino porque su tiempo aún no ha llegado. Él no huye de la verdad. Pero tampoco se entrega a la violencia. Su fuerza radica en la mansedumbre. En ese gesto de retirarse, de continuar curando a muchos. Se manifiesta que la voluntad del Padre sigue en marcha. Sin estridencias. Sin imposiciones. El poder del silencio que sana. Los enfermos acuden a Él y Él los sana. Pero les ordena que no lo hagan público. Este detalle revela el carácter profundamente espiritual y delicado del actuar de Jesús. Él no utiliza el dolor ajeno como plataforma de popularidad. No convierte la sanación en espectáculo. La discreción es parte de su misericordia. Porque cada encuentro con un enfermo es único, íntimo, profundo. No hay afán de reconocimiento, sino deseo de restaurar vidas. La profecía hecha carne. Mateo reconoce que en todo esto se cumple la profecía de Isaías. La figura del siervo sufriente no es una invención. Es la culminación de un plan amoroso de Dios que se despliega desde antiguo. En Jesús se encarna aquel anunciado por el profeta. El elegido, el amado, aquel en quien el Espíritu reposa. Jesús es ese instrumento divino, que no actúa según los esquemas humanos de poder, sino según la justicia que brota del corazón de Dios. No quebrará la caña cascada. Una de las imágenes más bellas del pasaje es esta. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que aún humea. Es la expresión de un amor que cuida incluso lo más débil. Jesús no desecha a nadie. No se impacienta con nuestras fragilidades. No pisa al que ha caído. Él se inclina. Sopla suavemente sobre la llama casi apagada de nuestra alma. Y la revive. Se acerca a la caña resquebrajada de nuestro corazón y la sostiene con ternura. Una justicia que no es represiva. La justicia de la que habla este texto no es la que condena, ni la que castiga con rigor. Es la justicia del reino, que busca restaurar, sanar, reconciliar. Por eso, Jesús actúa con paciencia. No viene a imponer el bien, sino a proponerlo con amor. Su justicia no es una carga, sino una promesa. Él no deja de proclamar la verdad, pero lo hace desde la misericordia. Esperanza para las naciones. Y este Jesús silencioso, manso, compasivo, es quien será la esperanza de los pueblos. No hay otro que pueda ofrecer una salvación tan universal.
tan profunda y tan pacífica. Las naciones no esperan en un conquistador, sino en un redentor. En él se unifica la humanidad herida. Se sana el corazón dividido de los pueblos. Su nombre será invocado por quienes buscan luz, incluso en medio de las tinieblas. El estilo de Dios. Lo que más desconcierta y a la vez más cautiva. Es el estilo de Dios revelado en Jesús. Él no busca el dominio, sino el servicio. No se impone por la fuerza, sino que seduce con la verdad. Su paso es ligero, pero eficaz. Su palabra no resuena en los palacios, sino en los corazones humildes. Él no busca tronos, sino almas. Jesús y nosotros, llamados a lo mismo. Este Evangelio también nos interpela a nosotros. Porque los que seguimos a Jesús, debemos aprender a imitar su modo de actuar. ¿Somos nosotros también portadores de esperanza para los demás? ¿Sabemos acercarnos al que sufre con discreción y ternura? ¿Evangelizamos con humildad o con ansias de reconocimiento? La vida de Jesús es nuestro espejo y nuestro camino. La profecía que se cumple en el silencio. Jesús no necesita hablar para confirmar su identidad mesiánica. Su actuar silencioso, su forma de retirarse de la confrontación abierta. Y su disposición constante a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Son la más clara realización de las antiguas profecías. En él se cumple Isaías. No con trompetas ni alardes, sino con la suave brisa del Espíritu, que lo impulsa a sanar, a restaurar y a levantar sin romper ni quebrar. El siervo elegido, humilde y compasivo. Dios presenta a su siervo como aquel en quien él se complace. No es un guerrero, ni un líder carismático en el sentido humano, sino uno que carga con la debilidad de los demás. Uno que se acerca sin herir. Uno que cura sin ostentar. Esa elección divina no se basa en el poder, ni en la influencia social, sino en la humildad que refleja el corazón del Padre. No romperá la caña quebrada. Una de las expresiones más conmovedoras de esta profecía es que no romperá la caña resquebrajada. ¿Cuántas veces el mundo desecha a los que considera débiles, inútiles o rotos? Jesús, en cambio, se acerca con ternura. Toma entre sus manos esa caña agrietada por el dolor o el pecado. Y, en lugar de descartarla, la restaura. No apaga la mecha humeante, sino que sopla suavemente hasta que vuelva a arder. Una justicia sin violencia. Jesús traerá justicia, pero no con imposición, sino con misericordia. Su justicia no humilla. No condena precipitadamente. No se impone con amenazas ni castigos. Es una justicia que nace del amor, que busca restablecer el equilibrio roto por el egoísmo, que sana las relaciones fracturadas, que devuelve dignidad al caído y luz al que habita en tinieblas. Esperanza para los pueblos. Y esa justicia no es solo para Israel, sino también para las naciones. En su nombre esperarán los pueblos. Dice la Escritura. Esto nos habla del carácter universal del mensaje de Cristo. No hay rincón de la tierra donde su nombre no pueda traer consuelo. No hay pueblo donde su evangelio no pueda sembrar esperanza. Su corazón está abierto a todos, especialmente a los que más sufren. La suavidad de Dios vence el ruido del mundo. Jesús actúa sin levantar la voz en las plazas. Él no necesita hacer campaña ni convencer con discursos altisonantes. El poder de su presencia
La claridad de su mirada. La coherencia entre lo que dice y lo que hace. Son suficientes para transformar. En un mundo lleno de gritos. Su silencio amoroso tiene más peso que cualquier discurso. El rostro escondido del Mesías. Muchos no reconocieron a Jesús porque esperaban a un Mesías poderoso, triunfalista, dominador. Pero Dios se reveló en lo débil, en lo pequeño, en lo que el mundo no considera importante. Por eso, solo los sencillos lo entendieron. Solo los de corazón limpio lo vieron. Hoy también se nos pide mirar más allá de las apariencias. Descubrir el rostro escondido de Cristo en los pobres, en los enfermos, en los descartados. Una espiritualidad del cuidado. Este Evangelio nos invita a vivir una espiritualidad marcada por el cuidado. No por la imposición. Ser discípulos de Jesús es aprender a tratar al otro como Él lo hace. Con delicadeza. Con atención. Con ternura. En un mundo donde es más fácil destruir que sanar. Jesús nos muestra el camino de la restauración. Da el respeto por la fragilidad humana. El tiempo de Dios es compasivo. Jesús no acelera el juicio. No corre a castigar al que ha fallado. Ni desecha al que aún no cree. Su tiempo es paciente. Compasivo. Lleno de oportunidades. Él sabe esperar el momento en que la semilla germine. En que el corazón vuelva a latir. Esto nos enseña a mirar a los demás. Y a nosotros mismos. Con ojos de esperanza. Seguir al siervo manso. Seguir a Jesús es adoptar su estilo. Manso, sencillo, restaurador. No es un camino fácil. Porque requiere renunciar a la violencia interior. Al juicio apresurado. A la necesidad de reconocimiento. Pero es el único camino que construye una verdadera humanidad. Una sociedad más justa. Un reino que ya está en medio de nosotros. Aunque aún no en plenitud. Cristo, refugio silencioso del alma herida. En ese retirarse de Jesús ante la amenaza de los fariseos. Encontramos también una pedagogía divina para los corazones heridos que no hallan comprensión ni justicia en el mundo. Su retiro no es cobardía ni huida, sino el gesto profundo del que conoce los ritmos del tiempo divino. Y no permite que la oscuridad apresure la luz. A veces, lo más sabio y amoroso es guardar silencio. Caminar en lo oculto. Permitir que la semilla del reino eche raíz en la hondura del corazón humano. Sin exponerse a los vientos fríos del juicio apresurado o del legalismo seco. Cristo se hace refugio en ese momento. Refugio para el débil, para el que no sabe defenderse, para el que solo quiere ser sanado en la ternura. No quebrará la caña cascada. Esa caña que ya está cascada. Ese corazón que ya no puede sostenerse por sí mismo. Ese hombre o mujer cuyas fuerzas están a punto de ceder. Jesús no la rompe. No la desecha. No la reemplaza por otra más fuerte. La recoge, la cuida, la restaura con una paciencia sin límite. La ternura de Dios es más poderosa que cualquier fuerza. Donde los hombres solo ven debilidad. Jesús ve belleza. Donde el mundo desecha, Él reconstruye. Esta es una de las más bellas y más silenciosas promesas del Evangelio. El Hijo de Dios está de parte del que sufre en secreto. La justicia revelada sin gritos. En un mundo que defiende la justicia a gritos. En el que cada quien quiere imponer su verdad por la fuerza.
Jesús se presenta como aquel que no grita. No disputa, no hace alarde de poder. Y sin embargo, hace triunfar la justicia. ¿Cómo puede ser esto posible? Solo la verdadera justicia, que nace del amor, puede mantenerse firme sin necesidad de violentarse. Solo quien está plenamente unido a la voluntad del Padre puede cumplir la justicia sin pisar a nadie. Y ese es Jesús. Su estilo silencioso, oculto, es la más alta expresión de la fuerza del amor divino. La esperanza de los pueblos en su nombre. No en sistemas políticos. No en poder humano. No en ideologías ni ejércitos. Sino en su nombre, el nombre de Jesús, los pueblos pondrán su esperanza. Este es el centro del Evangelio de la mansedumbre. Que en un mundo saturado de ruido y de violencia, el poder salvador vendrá por el camino del silencio, de la humildad, de la entrega. La esperanza no será puesta en estrategias humanas, sino en la persona de Cristo, que sana desde dentro, que transforma el corazón. Un Mesías que no impone. El Mesías que retrata Mateo a partir de Isaías. Es aquel que no impone su misión, sino que la ofrece. No viene con violencia, sino con ternura. No se deja llevar por el éxito inmediato, sino que camina con paciencia la vía del sufrimiento, sabiendo que la redención requiere tiempo, entrega y fidelidad al proyecto del Padre. Esta actitud desafía al creyente de todos los tiempos. ¿Cómo imitar a un Dios que no se impone, sino que sirve? El descanso del alma en la mansedumbre de Cristo. El alma que ha sido herida, maltratada o rechazada, encuentra un lugar seguro en Cristo, porque en Él no hay dureza ni juicio apurado. Su justicia no aplasta, sino que levanta. Él no desprecia al que cae, sino que lo acoge y lo restaura. Esta es la revolución del reino. Una revolución de ternura. Una justicia que no excluye, sino que salva. El juicio verdadero se revela en la misericordia. Muchos esperaban un Mesías que viniera con juicio visible, con espada y condenas. Pero el juicio verdadero ha sido revelado en la misericordia. Donde otros deseaban ver castigo, Cristo ofrece consuelo. Donde esperaban retribución, Él da nueva oportunidad. Esto escandaliza a los autosuficientes, pero llena de esperanza a los humildes. El amor que no clama reconocimiento. Jesús no busca gloria humana. No clama por ser reconocido. Su amor se manifiesta incluso cuando no es correspondido. Sirve en lo escondido. Sana sin esperar gratitud. Esa forma de amar nos desarma, porque no tiene nada que ver con el amor interesado que a menudo vivimos. Es un amor que brota de la fuente eterna del Padre. Y ese amor es el que transforma al mundo. La profecía que se cumple en la debilidad. La cita del profeta Isaías encuentra en Jesús su plenitud. No en medio del poder, sino en la debilidad. No en el trono de los reyes, sino en los caminos polvorientos de Galilea. No en medio de multitudes que aplauden, sino entre los enfermos, los excluidos y los olvidados. Ahí está el siervo de Dios. Ahí está la luz para las naciones. Ahí, en lo que el mundo desprecia, Dios muestra su gloria. La mansedumbre, fuerza verdadera. En un mundo que confunde fuerza con agresividad,
El Evangelio nos muestra a Jesús como el ejemplo supremo de la mansedumbre. No es debilidad, sino una fuerza poderosa que no destruye, sino que construye. La mansedumbre de Cristo no es sumisión pasiva, sino una entrega consciente y activa al plan del Padre. Es la fuerza del amor que sabe esperar, que sabe comprender, que sabe levantarse para sanar. El verdadero poder radica en el servicio. Jesús nos invita a descubrir que el poder verdadero no está en mandar o imponer, sino en servir a los demás. Él es el siervo que da la vida por sus amigos, que no busca la gloria terrenal, sino la salvación del mundo. Esa es la revolución del reino de Dios. Cambiar la lógica humana de dominio por la lógica divina del amor y la entrega. Una invitación a la humildad. El que sigue a Jesús es llamado a la humildad profunda. No porque el mundo valore la humildad, sino porque el reino de Dios se construye sobre ella. Reconocer la propia fragilidad. Aceptar la dependencia de Dios. Abrirse al amor que sana y restaura. Son actitudes indispensables para vivir el Evangelio en plenitud. La humildad no es negación de uno mismo, sino aceptación radical del don que somos en Dios. Jesús, modelo de paciencia. La paciencia es otra virtud que brilla en este texto. Jesús no se impacienta con la lentitud del proceso, con la dureza del corazón humano, ni con la resistencia de los que lo rechazan. Su paciencia es fruto del amor infinito del Padre, que nunca deja de buscar al perdido, que espera siempre la vuelta del Hijo pródigo. Esta paciencia nos invita a confiar en el tiempo de Dios, sin desesperar ni rendirnos. El poder transformador de la misericordia. Jesús no solo sana el cuerpo, sino también el alma. Su misión es traer misericordia al mundo, que es mucho más que perdón. Es la fuerza que renueva la vida, que restablece la dignidad, que abre caminos de esperanza. La misericordia de Dios, manifestada en Cristo, es el motor que mueve el reino. La fe que nace del encuentro. Los que se acercan a Jesús, aunque muchas veces con dudas y miedo, encuentran en él una luz que disipa las sombras. La fe no es un acto de magia, sino el fruto del encuentro personal con el amor de Dios. Ese encuentro transforma, fortalece y libera. Por eso Jesús nos invita a ir a Él con confianza, para que nuestra fe crezca y florezca. La misión que continúa. Aunque el texto se refiere a la misión concreta de Jesús, también es un llamado para cada cristiano. Somos llamados a ser instrumentos de esa misma mansedumbre, de esa misma justicia misericordiosa. Nuestro testimonio debe ser discreto, humilde y verdadero, mostrando que el Evangelio es camino de vida y no de imposición. Cada gesto de amor es una semilla del reino. La esperanza más allá de la adversidad. El mundo puede presentar 1000 obstáculos, persecuciones y rechazos. Pero la esperanza cristiana permanece firme, porque no depende de circunstancias externas, sino de la presencia del Señor en medio de nosotros. Esa esperanza es un faro en la noche oscura. Una fuerza que sostiene cuando todo parece perdido. Jesús es la garantía de que, incluso en el silencio, Dios está obrando. Una vida entregada al amor. Finalmente, la vida que sigue a Jesús es una vida entregada al amor incondicional. Un amor que no cuenta costos,
que no mide esfuerzos, que no busca reconocimiento. Ese amor se refleja en el cuidado de los pequeños, en la defensa del débil, en la búsqueda constante de la justicia. Es la clave para construir un mundo más humano y más cercano a Dios. Cristo, modelo de vida auténtica. Jesús nos invita a vivir auténticamente, a ser fieles a la voluntad del Padre, a no ceder ante las presiones del mundo. Su vida es el ejemplo supremo de coherencia entre palabra y acción, entre amor y justicia, entre humildad y poder espiritual. Seguir a Cristo es un compromiso de transformar nuestra manera de vivir, desde lo más profundo del ser. La mansedumbre que transforma corazones. La mansedumbre de Jesús no es signo de debilidad, sino el poder que proviene del amor verdadero y profundo. En ella se revela la capacidad de cambiar el corazón humano, de calmar tempestades internas y de sanar heridas invisibles. Su mansedumbre abre caminos donde parecía no haber esperanza, y permite que la luz de Dios penetre las oscuridades más densas. Un estilo de liderazgo revolucionario. Jesús nos propone un modelo de liderazgo muy distinto al que impera en el mundo. Él no domina ni impone. No utiliza el miedo ni el poder para obtener obediencia. Más bien, lidera sirviendo, acompañando con paciencia y comprensión. Este estilo es revolucionario, porque pone en el centro al otro, y no los propios intereses. Así se construye un reino que perdura, porque está cimentado en el amor y la justicia. La humildad que abre puertas. La humildad que Jesús manifiesta es la que abre verdaderamente las puertas del reino. No es una humildad fingida o pasiva, sino una actitud activa de entrega y confianza en Dios. Reconocer la propia necesidad de Dios nos libera del orgullo, nos hace más humanos, y nos permite acoger a los demás tal como son. La humildad no es un obstáculo, sino el camino hacia la verdadera grandeza. Una justicia que sana y no hiere. Jesús enseña que la justicia auténtica no debe causar daño, sino restaurar la dignidad de las personas. Su justicia es suave, compasiva, capaz de reconocer las heridas y debilidades. Por eso no quiebra la caña cascada ni apaga la mecha humeante. Esta justicia es un bálsamo para las almas heridas, y un llamado a vivir en paz y reconciliación. El reino de Dios, un proyecto de amor. El reino que Jesús anuncia no es un proyecto de poder ni dominio, sino un proyecto de amor y servicio. Invita a vivir la fraternidad, a construir puentes, a compartir los bienes y las esperanzas. Es un reino que nace en los corazones y se extiende por medio de gestos concretos de caridad y justicia. Seguir a Jesús es ser artífices de ese reino, en medio de un mundo que a menudo parece ciego a la bondad. La paz que solo Él puede dar. Jesús ofrece una paz distinta a la del mundo. No es la ausencia de conflicto, sino la tranquilidad profunda que nace de la reconciliación con Dios y con los hermanos. Esta paz es fruto de la mansedumbre, de la confianza en la providencia y del perdón. En un mundo agitado y turbulento, esa paz es un refugio seguro para el alma. El desafío de vivir la mansedumbre hoy. Vivir la mansedumbre que nos propone Jesús es un desafío constante. Implica resistir la tentación de la agresividad, del egoísmo y del juicio rápido.
Significa también aprender a escuchar. A acompañar sin pretender controlar. A perdonar sin reservas. Este estilo de vida transforma nuestras relaciones y nuestras comunidades. Nos hace verdaderos discípulos del reino. La fortaleza que nace de la debilidad. Jesús nos enseña que la verdadera fortaleza nace de reconocer nuestra debilidad. En esa humildad está la puerta para la gracia y el poder de Dios. Cuando aceptamos nuestras limitaciones, dejamos espacio para que Él actúe en nosotros. Así, la fragilidad humana se convierte en ocasión para el milagro divino. Esta paradoja es el corazón mismo del mensaje cristiano. El testimonio que abre caminos. El testimonio de vida de los que siguen a Jesús. Con mansedumbre y justicia es una luz que atrae a muchos. No es necesario hacer alarde ni discursos grandilocuentes. Basta con vivir la coherencia entre la fe y la vida cotidiana. Esa congruencia es poderosa, porque habla directamente al corazón de quienes buscan sentido y verdad. Así se construye la iglesia verdadera. La comunidad de los que aman y sirven. La invitación a confiar en la providencia. Finalmente, este pasaje nos invita a confiar plenamente en la providencia de Dios. Aunque el camino sea difícil, aunque enfrentemos incomprensiones y sufrimientos, el Señor camina con nosotros. Él conoce el corazón humano. Sabe lo que necesitamos. Y nunca nos abandona. Confiar en esa presencia amorosa nos llena de esperanza y valor para seguir adelante. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.